No soy el tipo de persona que va por la vida tomando malas decisiones. De hecho, siempre me he considerado bastante responsable para mi edad. Estudiante universitario, buenas notas, una vida más o menos tranquila. Nada que destacar, al menos hasta ese día en que decidí que mi proveedor habitual de marihuana no era lo suficientemente bueno. Fue en esos momentos de desesperación y aburrimiento, cuando te dejas llevar por el impulso de algo más emocionante, que terminé metido hasta el cuello en una situación de la que no supe cómo salir. Mi historia comienza como muchas otras. Un amigo me habló de la Deep Web. Para mí, la idea de acceder a esa parte oscura del Internet era emocionante, y al mismo tiempo, algo que parecía inofensivo. Podrías encontrar cualquier cosa, me dijeron. Drogas, armas, lo que fuera, todo sin tener que preocuparte por ser rastreado. Parecía una oferta irresistible. A fin de cuentas, todo el mundo hablaba de lo fácil que era comprar marihuana allí, sin intermediarios y a precios absurdamente bajos. Decidí probarlo. Descargué el navegador Tor, configuré todo como se suponía, y de repente, estaba dentro de un mundo que no parecía real. Foros oscuros, mercados clandestinos, ofertas que parecían salidas de una película de ciencia ficción. Al principio, solo lo observaba desde lejos. Tenía miedo de que, con un solo clic, pudiera hacer algo que no pudiera revertir. Pero la tentación crecía, y después de un tiempo, encontré a alguien que vendía exactamente lo que buscaba. Las primeras transacciones fueron como lo había imaginado, simples y rápidas. Recibía mis paquetes en lugares discretos, y nunca hubo ningún problema. Pero las cosas cambiaron. Fue un jueves por la noche cuando recibí un mensaje de mi proveedor habitual, a quien llamaré Max para los fines de esta historia. Me decía que estaba en la ciudad y que podía hacer una entrega en persona. Normalmente, esto me habría puesto nervioso, pero el trato que me ofreció era demasiado bueno para ignorarlo. Drogas por un valor de más de $11,000 por solo 500. Me costaba creer que pudiera ser cierto, pero la codicia y la idea de obtener tanto por tan poco me cegaron. Accedí. Nos encontraríamos en un parque cercano a mi casa a las 2 de la madrugada. Era un lugar lo suficientemente apartado, sin mucha luz ni personas que pudieran estar husmeando. Todo parecía estar bien. Eso, claro, hasta que me di cuenta de que había cometido el mayor error de mi vida. La noche en que acordamos encontrarnos, comencé a sentir una inquietud que no había previsto. Recuerdo estar sentado en mi pequeño apartamento, mirando el reloj mientras pasaban las horas, preguntándome si esto realmente era una buena idea. Por un momento, estuve tentado a cancelar todo, a decirle a Max que no iba a ir, que algo me había surgido. Pero en lugar de eso, me obligué a ignorar ese mal presentimiento. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, salí de mi apartamento y caminé hacia el parque. El aire estaba denso, y el silencio que cubría las calles solo aumentaba mi ansiedad. Llevaba el dinero en el bolsillo trasero de mis jeans, sintiendo el bulto de los billetes cada vez que daba un paso. Me repetía a mí mismo que todo estaría bien, que solo era una transacción más, como las otras que había hecho en la Deep Web. Cuando llegué al parque, me senté en una banca bajo uno de los pocos faroles que todavía funcionaban. El brillo amarillento de la luz parpadeaba, proyectando sombras alargadas a mi alrededor. Encendí un cigarrillo para calmarme y traté de mantener la calma mientras miraba a mi alrededor, buscando alguna señal de Max. Los minutos pasaron, y a las 2:05 aún no había nadie. Comencé a ponerme nervioso, cuestionando mi decisión de estar allí, solo, en medio de la noche. Pero justo cuando estaba a punto de irme, lo vi. Un hombre alto, encapuchado, caminando rápidamente hacia mí desde la otra punta del parque. Mi estómago se revolvió, pero me quedé quieto. Asumí que era Max, o al menos, alguien que la había enviado. Se acercó a mí, sin decir una palabra, y me hizo una señal con la mano para que lo siguiera hacia uno de los árboles cercanos, donde la luz no llegaba. Mi corazón latía con fuerza mientras lo seguía. Cuando llegamos a la oscuridad, sacó una bolsa de su chaqueta y me la mostró. Era lo que esperaba. El trato estaba a punto de cerrarse. Pero entonces, todo cambió. Eso es solo 500, dijo el hombre de repente, con una voz fría y cortante, mientras contaba los billetes que le entregué. ¿Dónde está el resto? Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿El resto? Respondí, confundido. Me dijiste que eran 500 por todo. El hombre me miró fijamente, sus ojos casi invisibles bajo la capucha. El precio es 1000, ya lo sabes. Dame el resto o olvídalo. Mi cabeza empezó a dar vueltas. No tenía 1000. Solo llevaba los 500 que habíamos acordado. Intenté explicarlo, pero su expresión cambió, volviéndose más amenazante.
No puedo conseguir más dinero ahora, dije, retrocediendo un paso. Si quieres, podemos hacer solo la mitad del trato. Lo que ocurrió después fue demasiado rápido para procesarlo. De repente, sentí el frío y metálico clic de un arma siendo amartillada detrás de mí. No era el hombre que tenía delante. Alguien más había aparecido a mis espaldas sin que yo lo notara. Mi cuerpo entero se tensó. Sentí el cañón del arma presionando contra mi espalda, y una voz profunda y grave me susurró al oído. ¿Por qué no trajiste todo el dinero?, dijo el hombre detrás de mí, su tono goteando amenaza. El miedo me envolvió como una ola imparable. Miré al hombre frente a mí, que ahora sonreía de manera burlona. Esto es lo que pasa cuando tratas de engañarnos, chico, dijo. Intenté dar un paso hacia atrás, pero el hombre que estaba detrás me empujó hacia adelante con el arma, obligándome a acercarme más al otro. Mi mente corría en círculos, buscando desesperadamente una salida, pero no había ninguna. Estaba atrapado, y no tenía forma de salir de esto. La última imagen que recuerdo es la del hombre frente a mí levantando su puño, y luego, todo se volvió negro. Cuando desperté, mi cabeza palpitaba con un dolor intenso, como si alguien me hubiera golpeado con una roca. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba entumecido, mis brazos y piernas pesados. Me encontraba tirado en el mismo parque, solo que ahora, la banca estaba vacía y el parque completamente silencioso. El sol ya estaba comenzando a salir, y la luz grisácea del amanecer iluminaba débilmente el área. Me arrastré hacia la banca, sintiendo como la desesperación se apoderaba de mí. No había nadie, ni rastro del hombre con la capucha o del que me había apuntado con el arma. Revisé mis bolsillos con manos temblorosas, pero no me sorprendió descubrir que mi cartera había desaparecido, junto con los $500. No había drogas, no había nada. Me quedé ahí, sentado en la banca, sintiéndome como el idiota más grande del mundo. Todo lo que había hecho, cada decisión que había tomado, me llevó hasta este punto. Había sido emboscado, robado, y dejado tirado en medio del parque como si no fuera nada. La humillación me ardía más que los golpes. A lo largo de los días siguientes, la rabia y la vergüenza luchaban dentro de mí. Quería encontrar a esos hombres, quería vengarme, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. Reportarlo a la policía no era una opción. Después de todo, ¿qué les diría? Que había intentado comprar drogas en la Deep Web y que me habían robado. Sabía que eso solo empeoraría las cosas. En vez de eso, tomé la decisión de alejarme por completo de ese mundo. La experiencia había sido una lección dolorosa, una que me dejó claro que la Deep Web no era un lugar para aficionados como yo. Lo que había comenzado como una forma de obtener algo barato y fácil, terminó siendo una pesadilla que casi me costó la vida. Ahora, cada vez que alguien me menciona la Deep Web, un escalofrío me recorre la columna. La tentación de volver nunca desaparece por completo, pero el miedo a lo que podría ocurrir nuevamente siempre es más fuerte. Y es que, al final, aprendí por las malas que no se puede confiar en nadie en ese mundo. Nada es lo que parece, y todo tiene un precio mucho más alto del que estás dispuesto a pagar. Estudiar odontología en Ciudad de México no era nada fácil. La universidad pública donde estaba matriculado tenía un programa excelente, pero también era muy exigente. Los materiales para las prácticas siempre eran limitados, y la competencia entre los estudiantes era feroz. Todo el mundo quería destacar en las sesiones prácticas, especialmente cuando se trataba de manejar dientes reales. Pero el acceso a estos dientes, para nosotros los estudiantes, era casi imposible. Desde el primer semestre, los profesores nos habían dejado claro que aprenderíamos a manejar piezas dentales reales, no esas réplicas de plástico que apenas servían para entender lo básico. El problema era que la universidad apenas tenía recursos para proporcionarnos dientes de donaciones legales. A los estudiantes como yo, que no teníamos contactos en el hospital o que no éramos hijos de dentistas, se nos hacía prácticamente imposible practicar con piezas reales. A medida que pasaba el tiempo, la presión aumentaba. Mis compañeros comenzaban a buscar sus propios métodos para obtener dientes humanos. Algunos conocían a personal en cementerios, otros conseguían partes a través de prácticas en clínicas clandestinas. Pero yo no tenía esa suerte. Así que, cuando un amigo de la facultad me mencionó la posibilidad de adquirir dientes a través de la Deep Web, lo pensé. No mucho, pero lo suficiente como para saber que, aunque fuera algo que me llenara de culpa, era la única manera de conseguir lo que necesitaba para avanzar en mis estudios. Tienes que tener mucho cuidado, me advirtió mi amigo, quien ya había usado la Deep Web antes. Allí hay de todo, pero también es muy fácil meterse en problemas.
Lo sabía, sabía que estaba cruzando una línea. Pero con cada práctica que pasaba y en la que me sentía más y más atrasado en comparación con mis compañeros, mi decisión se volvió más clara. Tenía que hacerlo. Una noche, solo en mi habitación, decidí dar el salto. Abrí mi computadora, instalé el navegador Tor y accedí a esa parte oscura de Internet de la que tanto había oído hablar, pero que jamás había visitado. Allí, entre decenas de sitios siniestros y foros inquietantes, encontré lo que buscaba: un vendedor de dientes humanos. El anuncio era explícito. El vendedor ofrecía dientes recolectados de cementerios, morgues y hospitales, asegurando que todos estaban en excelentes condiciones para el estudio. No mencionaba cómo los obtenía exactamente, pero me imaginé que el proceso no debía ser precisamente legal. Tras unos intercambios breves, acordamos un precio: $50 por un lote de 30 dientes. Una cantidad que, considerando lo que estaba comprando, parecía irrisoria. Realicé el pago en Bitcoin, y el trato estaba cerrado. Solo quedaba esperar. Los días que siguieron al acuerdo fueron extraños. Sentía una mezcla de emoción y repulsión. Por un lado, sabía que esos dientes me permitirían practicar y mejorar mis habilidades como dentista. Por el otro, no podía dejar de pensar en su origen. ¿De quién eran? ¿Qué había pasado con esas personas? ¿Habrían dado su consentimiento para que sus restos fueran usados de esa manera? Cuando el paquete llegó, lo encontré en el buzón de mi edificio. Era discreto, un sobre marrón, sin ninguna marca que llamara la atención. Al subir a mi habitación, lo abrí con manos temblorosas. Dentro, los dientes estaban envueltos en una pequeña bolsa de plástico, todos apilados como si fueran simples objetos, sin valor alguno. Al verlos, una sensación de náusea me invadió. No era el asco lo que me afectaba. Después de todo, estaba acostumbrado a ver dientes en la facultad. Era más bien la conciencia de lo que estaba sosteniendo entre mis manos. Fragmentos de cuerpos humanos, robados, profanados. Sin embargo, la presión de mis estudios y la necesidad de mejorar en las prácticas me empujaron a ignorar esas sensaciones. Comencé a usarlos en mis clases, y rápidamente noté la diferencia. Mis habilidades mejoraron, y pronto dejé de ser el estudiante rezagado que siempre parecía estar a la zaga de los demás. Mis compañeros comenzaron a notar mi progreso, y algunos incluso me preguntaron cómo había conseguido tantas piezas para practicar. Pero nunca dije nada. Guardé el secreto para mí, enterrado en una mezcla de vergüenza y miedo. Sin embargo, con el tiempo, algo empezó a cambiar en mi interior. La culpa comenzó a crecer. Cada vez que usaba esos dientes, sentía que estaba violando algo sagrado, un pacto no escrito con los muertos. Mis noches se llenaron de pesadillas. En mis sueños, los rostros de personas desconocidas, descompuestos y sin vida, me miraban con reproche. Hubo una noche en particular que lo cambió todo. Estaba trabajando tarde en mi pequeño escritorio, preparando un modelo dental con uno de los dientes que había comprado. De repente, sentí una corriente fría recorrer mi habitación. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, el ambiente era pesado, casi opresivo. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio, pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que era un susurro. Un murmullo bajo, casi inaudible. «Devuélvenos». Me congelé en mi silla. Los susurros se hicieron más fuertes, aunque aún eran ininteligibles. «No son tuyos». Eran palabras entrecortadas, mezcladas con sollozos. Me levanté de un salto, dejando caer el modelo dental al suelo. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío empapaba mi frente. Me acerqué a la ventana, buscando alguna explicación lógica, pero lo que vi no hizo más que intensificar mi miedo. Afuera, en la penumbra del parque frente a mi edificio, distinguí una figura. Era solo una silueta oscura, inmóvil, que me observaba desde la distancia. No podía ver su rostro, pero algo en su postura me hizo sentir una inquietud profunda. Cerré las cortinas rápidamente y me alejé de la ventana. A partir de esa noche, no pude ignorar más la culpa. Estaba claro que lo que había hecho era más que un simple trato ilegal. Había cruzado una línea que no debía haberse cruzado. Los susurros no cesaron. Cada vez que intentaba trabajar con los dientes, sentía una presencia a mi alrededor, como si me observaran, esperando que hiciera lo correcto. Después de varias noches sin poder dormir, supe que debía deshacerme de los dientes. Pero no podía simplemente tirarlos a la basura. Había algo profundamente perturbador en la idea de que estos restos terminaran en un vertedero. No, debía devolverlos a la tierra, como un intento desesperado de corregir mi error. Una madrugada,
Cuando la ciudad estaba en silencio, empaqué los dientes en una pequeña caja de madera y salí de mi apartamento. Caminé hasta el parque cercano, ese mismo lugar donde había visto la figura aquella noche. El viento soplaba suavemente, y la luz de la luna apenas iluminaba el camino. Sentía que me observaban, pero no había nadie más en las calles. En el rincón más alejado del parque, comencé a cavar. No era una tumba profunda, solo lo suficiente para enterrar la caja y ocultarla de la vista. A medida que la pala removía la tierra, mi mente se llenaba de imágenes de cementerios saqueados y cadáveres mutilados. La culpa me aplastaba, y con cada palada de tierra, me preguntaba si algún día podría liberarme de esa carga. Cuando terminé, coloqué la caja en el agujero y la cubrí rápidamente. Pero incluso después de haber enterrado los dientes, no sentí alivio. La sensación de ser observado no desapareció. Me quedé de pie frente al pequeño montículo de tierra, sintiendo que algo, o alguien, estaba conmigo. De regreso en mi apartamento, intenté convencerme de que todo había terminado. Pero las pesadillas continuaron, y los susurros nunca se fueron por completo. A veces, en la oscuridad de mi habitación, aún creo escuchar esas voces, pidiéndome lo que les pertenece. Devuélvenos. Ahora, cada vez que paso por ese parque, evito mirar hacia el lugar donde los enterré. No sé si lo que hice fue suficiente para apaciguar a quienes alguna vez poseyeron esos dientes. Pero una cosa es segura, el miedo y la culpa me seguirán para siempre. Y aunque logré completar mis estudios, el precio que pagué fue mucho más alto de lo que imaginé cuando hice ese trato en la Deep Web. Lo que aprendí es que algunos secretos, incluso los más pequeños, no se pueden enterrar tan fácilmente. En la vida de un hospital público en México, uno pensaría que lo peor con lo que tienes que lidiar son las largas jornadas, los pacientes desesperados y el agotamiento constante. Eso era lo que yo creía cuando empecé a trabajar como enfermera. Pensaba que mi mayor preocupación sería el no cometer errores graves, el estar lo suficientemente alerta para atender cada llamada de emergencia. Nunca imaginé que me vería atrapada en una pesadilla mucho más grande de lo que cualquier turno nocturno podría haberme preparado. Todo comenzó como un día cualquiera. El hospital estaba a rebosar, como siempre, y los doctores y enfermeras corríamos de un lado a otro tratando de mantener el orden en medio del caos. Recuerdo haber oído rumores sobre un doctor, el doctor Ávila, que había dejado uno de los hospitales privados más prestigiosos del país para trabajar en este hospital público, uno que ni siquiera estaba entre los mejores del estado. Al principio, la mayoría de nosotros lo consideró una locura. ¿Quién dejaría un trabajo bien pagado y lleno de prestigio para lidiar con el desorden y la falta de recursos de un hospital gubernamental? Aún así, nadie hizo demasiadas preguntas. Cuando se trata de sobrevivir en el sistema de salud, a veces es mejor no saber demasiado. Eso es lo que aprendí rápido. Hacía tiempo que yo había comenzado a cubrir turnos extra para ganar dinero. Cada vez que alguien quería tomarse el día libre, ahí estaba yo, lista para aceptar el dinero y quedarme más horas en el hospital. Todos sabían que, si había dinero de por medio, podía contar conmigo. Supongo que fue eso lo que llamó la atención del doctor Ávila. Un día, sin previo aviso, el doctor me pidió que me reuniera con él. Era extraño, porque nunca antes había hablado conmigo directamente. De hecho, apenas si cruzábamos palabras en el hospital. Pero ahí estaba, en su oficina, frente a él. Me invitó a almorzar, lo cual ya de por sí me pareció raro, pero no le di demasiada importancia. Acepté, pensando que tal vez era una oferta para un turno extra o algo por el estilo. Sin embargo, lo que me esperaba era mucho más oscuro. El almuerzo fue incómodamente tranquilo al principio. Estábamos en un restaurante pequeño, en las afueras del hospital, y no había ningún otro cliente en el lugar. El doctor Ávila comenzó a hacerme preguntas sobre mi vida, sobre mis deudas, mis gastos, y cuánto dinero necesitaba para no preocuparme por el futuro. Eran preguntas que normalmente me habrían parecido intrusivas, pero la manera en que las formulaba, casi paternalista, me hizo bajar la guardia. Después de varios minutos de charla, Ávila dejó de lado su tono amigable. Su rostro cambió, se puso más serio. «Mira», me dijo, mientras apoyaba los codos en la mesa, «tengo un negocio en el que te puedo involucrar, algo que te solucionaría todos esos problemas financieros de los que hablamos». Sentí un nudo formarse en mi estómago, pero no dije nada, esperando a que continuara. «Tengo un acuerdo con 2 doctores más y algunas enfermeras de confianza», prosiguió. «Lo que hacemos es, bueno, tomamos bebés recién nacidos y los vendemos». Me quedé helada, sin saber si había escuchado bien. «¿Vender bebés?».
Ávila no hizo pausa para que lo interrumpiera. Siguió hablando, como si todo lo que me estaba contando fuera la cosa más normal del mundo. Cuando nace un bebé muerto, explicó, uno de los doctores le informa a la madre, mientras otro se asegura de que el bebé vivo sea trasladado a la morgue. Ahí es donde entras tú. Mi boca estaba seca, y aunque mi mente gritaba que me levantara y me fuera, mi cuerpo no reaccionaba. Lo único que necesitas hacer es duplicar los registros, dijo, casi susurrando. Crear un segundo archivo para ese bebé, uno que coincida con el historial de otra madre a quien le diremos que su bebé nació muerto. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Era como estar atrapada en una película de terror, una de esas en las que las conspiraciones más retorcidas salen a la luz. Traté de interrumpirlo, de hacer alguna pregunta, pero él siguió hablando, cada vez más directo. Una vez que ambas familias han visto el cuerpo del bebé muerto, continuó, tú te encargarías de llevar al bebé que nació vivo a una camioneta que estará esperando afuera, y listo. Nadie sospecha nada. Mis pensamientos estaban en caos total. ¿Cómo era posible que un hombre con una carrera tan prestigiosa estuviera involucrado en algo tan atroz? ¿Y cómo era posible que estuviera ofreciéndome ser parte de ello? Sin embargo, lo más perturbador de todo fue la promesa que vino después. Por cada bebé que entregues, dijo Ávila, te pagaré más dinero del que podrías ganar en varios meses de trabajo en este hospital. De repente, el almuerzo incómodo se había transformado en una oferta que no podía rechazar, o eso creía. Sabía que si me negaba, podía ser peligrosa. El doctor me miraba con intensidad, como esperando mi respuesta. La verdad es que, en ese momento, mi necesidad de dinero nubló mi juicio. Acepté, sin hacer más preguntas. Pensaba que, mientras fuera cuidadosa, mientras no hiciera demasiadas olas, podría salirme con la mía. Así fue como comencé a involucrarme en el tráfico de bebés. Los primeros días fueron los más difíciles. Recuerdo la primera vez que tuve que duplicar un registro médico. Mis manos temblaban mientras lo hacía, y cuando llevé al bebé a la morgue, me sentí enferma. Pero el dinero que Ávila me pagaba me ayudaba a calmar esas dudas morales. Pronto, me acostumbré. Cada vez que alguien más en el hospital preguntaba cómo estaba consiguiendo tanto dinero extra, simplemente decía que estaba haciendo más turnos de lo habitual. Nadie sospechaba. Los meses pasaron, y la operación continuaba sin problemas. No todos los días había un pedido, como lo llamábamos, pero cuando ocurría, ya no me afectaba tanto como antes. La rutina se volvió parte de mi vida, y aunque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, el dinero era suficiente para mantenerme en el negocio. Pero, como todo en la vida, lo que comienza mal, termina peor. Un día, mientras terminaba mi turno en el hospital, recibí una llamada que cambió todo. Una voz masculina, firme pero tranquila, me dijo que tenía que ir a una ubicación específica fuera de la ciudad para entregar un bebé. Esto no era inusual, pero algo en la manera en que me lo dijeron me puso nerviosa. Decidí ir de todas formas. El dinero siempre pesaba más en mis decisiones. Al llegar al lugar indicado, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Antes de darme cuenta, unos hombres armados me rodearon, me empujaron dentro de un auto y me golpearon. Me amordazaron, y durante horas, me mantuvieron amordazada en el asiento trasero del auto, mi cabeza dando vueltas por los golpes y el miedo que me consumía. Cada segundo que pasaba, me preguntaba qué me harían. No podía dejar de pensar en todas las cosas horribles que podrían estar por venir. Las ventanas estaban cubiertas, así que no podía ver hacia dónde me llevaban. Lo único que sentía era el vaivén del coche y el dolor palpitante en mi cabeza. Después de lo que pareció una eternidad, el auto se detuvo bruscamente. Escuché las puertas abrirse y cerrarse, luego unas manos frías me arrastraron fuera del coche. Me tiraron al suelo de lo que parecía ser una casa abandonada, oscura y húmeda. El aire olía a moho, y mis ojos se entrecerraron al intentar acostumbrarse a la penumbra. Me sentaron en una silla y, mientras me ataban las manos, podía escuchar el eco de mis propios latidos resonando en mis oídos. «Vas a hablar, o no sales viva de aquí», dijo una voz firme, resonando en la sala. Un hombre se acercó y se agachó frente a mí, sus ojos fríos y calculadores. No llevaba uniforme, pero algo en su postura, en su manera de hablar, me hizo sospechar que no eran simples secuestradores. «¿Qué quieren?». Logré susurrar con la boca seca, mi voz apenas saliendo por la mordaza que aún me cubría parcialmente. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era más bien la sonrisa de alguien que sabe que te tiene atrapada, que ya no tiene salida. «Sabemos todo acerca del doctor Ávila y su pequeña operación», dijo, alzando una ceja. «Lo hemos estado vigilando desde hace meses». Mi corazón se hundió. Vigilándolo.
Eso solo significaba una cosa, también sabían de mí. Eres parte de esto, continuó el hombre, señalándome con un dedo. Y ahora, vas a colaborar. Mis pensamientos iban a 1000 por hora. Habían descubierto la red, y yo estaba en el centro de todo. De repente, me di cuenta de que no era solo una cuestión de salvarme a mí misma. Esto iba mucho más allá. No podía creerlo, pero la policía cibernética, sí, esa misma de la que había oído hablar vagamente en las noticias, estaba detrás de todo esto. Si cooperas, podríamos mantenerte con vida, dijo otro hombre, que hasta ahora había estado en silencio en una esquina oscura de la habitación. Sus palabras eran una mezcla de amenaza y promesa, y por un momento, el miedo me paralizó completamente. Sabía lo que significaba cooperar. Iba a tener que traicionar al Dr. Ávila, a la red y a todo lo que había estado haciendo. Aunque la idea de delatar a Ávila me causaba terror, no tenía otra opción. Si no lo hacía, sabía que estos hombres me eliminarían sin pensarlo 2 veces. La policía no juega con gente como yo, gente que ha cruzado la línea. Si me querían viva, era solo porque me necesitaban para atrapar a alguien más grande. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Todo lo que sepas, respondió el hombre que estaba a mi lado. Todos los detalles, cada movimiento, cada nombre, y lo harás sin rechistar. Me miró directo a los ojos, asegurándose de que entendiera lo serio que era. A partir de ese momento, mi vida dejó de ser mía. Durante semanas, tuve que seguir trabajando como si nada hubiera pasado, fingiendo que todo estaba normal en el hospital. Cada vez que veía al Dr. Ávila, sentía que el estómago se me revolvía, sabiendo que lo estaba traicionando. El plan de la policía cibernética era claro. Debía seguir sus órdenes mientras recababa la información que les permitiera desmantelar la red desde dentro. Cada vez que recibía instrucciones de Ávila para falsificar los registros, lo hacía, pero no antes de informar a los agentes sobre cada detalle. Ellos vigilaban todo, esperando el momento perfecto para dar el golpe. Me sentía atrapada, como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, sabiendo que un solo paso en falso podría significar mi fin. La tensión aumentaba cada día. Los ojos de Ávila empezaron a volverse más desconfiados, como si notara algo extraño en mi comportamiento. Mis manos sudaban cada vez que llenaba un registro falso, y mi corazón latía con fuerza cada vez que entregaba un bebé vivo a esa maldita camioneta. Pero debía mantener la fachada. Sabía que, si Ávila se daba cuenta de que estaba trabajando con la policía, sería mi fin. Una noche, después de una de esas entregas, recibí una llamada inesperada. Uno de los agentes me informó que el operativo estaba listo. En unas horas, la red caería. Me ordenaron presentarme al hospital al día siguiente como si nada hubiera pasado. Sentí una mezcla de alivio y terror al mismo tiempo. Al fin se acabaría todo, pero ¿qué sería de mí después de eso? Al día siguiente, el hospital estaba tan caótico como siempre, pero yo sabía lo que se avecinaba. Apenas unas horas después de mi llegada, vi cómo los agentes entraban al hospital de manera discreta. Ávila estaba en su oficina, ajeno a lo que estaba por suceder. Me quedé en la sala de descanso, esperando escuchar los gritos, el caos que seguiría al arresto. Pero cuando los agentes llegaron a su oficina, no encontraron a Ávila. El doctor había desaparecido sin dejar rastro. Los documentos y registros en su oficina estaban vacíos, como si nunca hubiera estado allí. El operativo, que se suponía sería el final de todo, fue un fracaso total. El doctor Ávila había huido. En los días siguientes, la policía intentó rastrear sus movimientos, pero todo fue en vano. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. La red de tráfico de bebés quedó desmantelada, pero el hombre que había estado detrás de todo seguía libre. Yo, por mi parte, estaba atrapada en una situación aún peor. La policía me ofreció protección, pero sabía que mientras Ávila siguiera libre, mi vida nunca volvería a ser la misma. Cada vez que caminaba por las calles, sentía que alguien me observaba. Mi paranoia crecía con cada día que pasaba. Temía que, en cualquier momento, alguien viniera a buscarme, a silenciarme para siempre. Sabía que había tomado la decisión correcta al colaborar, pero el precio que pagué fue mucho más alto de lo que jamás imaginé. El dinero que había ganado ahora era una carga que no podía soportar. Había traicionado a un monstruo, pero al final, él seguía ahí afuera, y yo era solo una pieza más en su juego. Hoy en día, sigo mirando por encima del hombro, esperando que el fantasma del doctor Ávila regrese para reclamar lo que cree que le pertenece. Tal vez algún día lo encuentren, tal vez no, pero mientras tanto, vivo con el miedo constante de que, como todo lo que comienza mal, mi historia aún no ha llegado a su final.
Nunca pensé que algo tan oscuro pudiera suceder en mi ciudad. Al crecer en un lugar cercano a la frontera con Estados Unidos, siempre escuché historias sobre narcotráfico, corrupción y violencia, pero lo que estaba por descubrir iba más allá de cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado. Todo comenzó de manera extraña, casi surrealista, cuando uno de mis amigos, Ernesto, me contó que había visto unos volantes pegados por toda la ciudad. ¿Has visto esto?, me dijo una tarde, mientras estábamos sentados en el parque donde nos reuníamos los fines de semana. Tomó un volante arrugado de su bolsillo y me lo pasó. Lo miré por un segundo, sin creer lo que mis ojos veían. El papel anunciaba lo siguiente: ¿tienes fantasías caníbales? ¿Estás deprimida y quieres desaparecer? Si eres una mujer y quieres donar tu cuerpo a un club caníbal, podemos cocinarlo. Se ofrece compensación económica para tu familia. El número de teléfono estaba al final del volante, junto con el nombre de lo que parecía ser un restaurante exclusivo en algún lugar del país. Mi primera reacción fue reírme, creyendo que era una broma macabra, algún tipo de publicidad retorcida para una película o un proyecto de arte perturbador. Pero Ernesto no parecía estar riendo. Sus ojos estaban fijos en el suelo, y la expresión en su rostro era de preocupación genuina. «Es en serio», dijo, su voz baja, apenas un susurro. Lo vi pegado en varios postes cerca del centro. Y no soy el único. Varios amigos míos han visto estos volantes en otras partes de la ciudad. Mi estómago dio un vuelco, pero aún no lo tomaba en serio. No quería pensar que algo tan horrible podría estar sucediendo en nuestra ciudad. Sin embargo, a medida que los días pasaban, más y más personas empezaron a hablar de los volantes. Mujeres jóvenes, muchas de ellas de barrios pobres, comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Las desapariciones no fueron reportadas inmediatamente. Después de todo, en lugares como este, la gente desaparecía todo el tiempo por diversas razones. Pero lo que me hizo prestar atención fue cuando una conocida mía, Luisa, dejó de aparecer por el mercado donde solía trabajar. Luisa era una mujer sencilla, joven, de poco más de 20 años, que vivía con su madre enferma. La última vez que la vi, me dijo que estaba desesperada por encontrar una manera de ganar dinero rápidamente. Lo que no supe hasta después fue que alguien la había abordado unos días antes, ofreciéndole un trabajo que le aseguraría una gran cantidad de dinero para cuidar a su madre. Nunca volvió a casa. Los rumores en la ciudad comenzaron a crecer. Se decía que aquellos que aceptaban las ofertas de los volantes nunca volvían a ser vistos. Al principio, las autoridades no hicieron nada al respecto. Asumieron que las personas desaparecidas simplemente habían huido o habían sido víctimas de secuestros comunes. Pero luego de que varias mujeres jóvenes de bajos recursos desaparecieran bajo circunstancias similares, las alarmas finalmente comenzaron a sonar. Aún así, no había pruebas claras de lo que estaba ocurriendo. La sensación de miedo era palpable en la ciudad. Ya no era solo un rumor o una broma. Había algo siniestro acechando entre nosotros, algo que se llevaba a las mujeres de manera silenciosa. Pero la verdadera revelación llegó cuando mi amigo Ernesto, quien había estado obsesionado con el tema desde el principio, decidió investigar por su cuenta. Era un viernes por la tarde cuando Ernesto apareció en mi casa, sudoroso y agitado. «Lo encontré», dijo con los ojos muy abiertos. «Encontré el lugar». «¿De qué estás hablando?», le pregunté, sin entender. «El restaurante del que hablan en los volantes. Existe». Me enseñó su teléfono, donde había guardado la dirección de una página web que, según él, contenía toda la información que necesitábamos. No era una página cualquiera, estaba en la Deep Web. Nunca había accedido a ese lado oscuro del Internet, pero Ernesto me explicó cómo hacerlo. Me mostró la página, un restaurante exclusivo para clientes con gustos muy particulares. Lo que vi me dejó helado. En esa página se ofrecía un menú que incluía carne humana. El sitio incluso permitía reservar la carne de alguien a cambio de una suma de dinero. Me sentí enfermo, pero lo peor aún estaba por venir. Ernesto decidió que debíamos ir a la ubicación que había encontrado en los volantes. Según el sitio, el restaurante estaba en una zona industrial abandonada en las afueras de la ciudad, cerca de la frontera. Algo en mi interior me decía que no debía ir, que esto no era asunto mío, pero mi curiosidad y el miedo de saber que personas como Luisa podrían estar involucradas me empujaron a acompañarlo. Llegamos al lugar al anochecer. Era un edificio antiguo y abandonado, una fábrica de la que solo quedaban escombros y sombras. Pero había algo extraño, un cartel iluminado que colgaba a la entrada, con un nombre que no reconocí.
A pesar de su apariencia descuidada, había autos de lujo estacionados afuera. Claramente, no estábamos en un sitio común. Entramos con sigilo, evitando hacer ruido. El lugar olía a moho y humedad, pero también a algo más. Había un aroma metálico en el aire, uno que reconocí de inmediato: sangre. Nos movimos por los pasillos vacíos, con el corazón en la garganta, hasta que llegamos a lo que parecía ser una sala principal. Lo que vimos dentro fue peor de lo que jamás pude haber imaginado. En el centro de la sala había una mesa larga, con manteles blancos y cubiertos de plata, como en un restaurante elegante. Había varias personas sentadas, vestidas con ropa cara, hablando y riendo como si estuvieran en una cena normal. Pero lo que tenían en sus platos no era normal. En el centro de la mesa, bajo una gran lámpara de cristal, había una bandeja enorme. Sobre ella, el cuerpo de una mujer, o lo que quedaba de ella, estaba colocado como si fuera un cerdo asado en una fiesta. Sus extremidades habían sido cortadas, y su rostro, aunque desfigurado, me resultaba familiar. Ernesto jadeó detrás de mí, reconociendo lo mismo que yo. Era Luisa. No recuerdo cómo salimos de allí. Todo pasó en un torbellino de terror y adrenalina. Ernesto y yo corrimos por los pasillos oscuros, sin mirar atrás. Escuché voces detrás de nosotros, pasos apresurados, pero no nos detuvimos. Sabíamos que, si lo hacíamos, seríamos los siguientes en esa mesa. No fue hasta que llegamos a mi casa que realmente procesé lo que habíamos visto. Nos sentamos en el suelo de la sala, sudorosos, con la respiración entrecortada, sin poder decir una palabra. Finalmente, Ernesto rompió el silencio. No podemos quedarnos callados, dijo, su voz rota por el miedo y la desesperación. Tienen que saberlo. La policía, la gente, alguien tiene que detener esto. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que nadie nos creería. ¿Quién en su sano juicio creería una historia tan macabra? Además, si alguien en ese restaurante supiera que estuvimos allí, nuestras vidas estarían en peligro. Lo más sensato sería guardar silencio, olvidar lo que vimos y tratar de seguir adelante. El dilema me atormentaba: huir y dejar que más mujeres desaparecieran, o arriesgar mi vida y la de Ernesto por contar la verdad. Pasaron varios días antes de que finalmente tomáramos una decisión. Decidimos acudir a las autoridades locales, aunque sin mencionar lo que habíamos visto directamente. En lugar de eso, hablamos de los volantes, de las desapariciones y de nuestras sospechas sobre un lugar clandestino. Pero como temíamos, no nos tomaron en serio. Nos dijeron que eran solo rumores y que no podían investigar sin pruebas más concretas. La desesperación de saber que no podíamos hacer nada se apoderó de nosotros. Ernesto, más decidido que nunca, intentó encontrar más pruebas, accediendo nuevamente a la Deep Web. Quería encontrar algo que las autoridades no pudieran ignorar. Pero después de unas semanas, perdió el contacto con aquellos foros y sitios oscuros. Parecía que todo había sido borrado. Luisa nunca fue encontrada, y las desapariciones continuaron. Hoy, cuando camino por mi ciudad y veo los rostros de chicas jóvenes, me pregunto cuántas de ellas se convertirán en la próxima oferta del restaurante. Me duele saber que, a pesar de todo lo que vimos, no pudimos salvar a nadie. Vivo con la constante sensación de que alguien nos sigue observando, esperando que cometamos el error de hablar demasiado. Siempre me había considerado un tipo bastante curioso, especialmente cuando se trataba de tecnología. La mayoría de mis amigos no compartían esa pasión, pero cuando mi amigo Víctor mencionó la Deep Web una noche, algo despertó dentro de mí. Había oído hablar de esa parte oscura de Internet, un lugar donde todo lo prohibido y lo ilegal se comercializaba sin restricciones, pero nunca me había atrevido a investigar más allá. Tienes que probarlo, me dijo Víctor, mientras tomábamos unas cervezas en su casa. Pero ten cuidado. La Deep Web es como un abismo. Si te asomas demasiado, no sabes que te va a devolver la mirada. En ese momento, lo tomé como una simple advertencia exagerada. Siempre había sido escéptico con las historias de terror en Internet. No creía en los cuentos de hackers que podían rastrearte hasta tu casa o en esas leyendas urbanas sobre vídeos de asesinatos transmitidos en vivo. Pero esa noche, después de que Víctor me enseñara cómo acceder a la Deep Web utilizando el navegador Tor, algo dentro de mí cambió. Decidí que no podía quedarme con la duda. Era un sábado, y mi esposa estaba trabajando hasta tarde, así que tenía la casa para mí solo. Después de preparar un café, encendí mi computadora y abrí el navegador Tor, siguiendo paso a paso las instrucciones que había memorizado. El proceso de acceso no fue tan complicado como pensé. Lo difícil fue contener la creciente ansiedad mientras navegaba por las primeras páginas.
Lo que encontré al principio fueron foros oscuros, sitios de intercambio de criptomonedas y mercados que vendían de todo, desde drogas hasta armas. Nada realmente fuera de lo que esperaba, pero entonces apareció un enlace que no había visto antes. El título del sitio estaba encriptado en símbolos extraños, algo que me llamó la atención al instante. Sin pensarlo dos veces, hice clic. Lo que sucedió a continuación es algo que me persigue hasta el día de hoy. La página cargó, pero en lugar de mostrarme un contenido claro, lo primero que apareció fue una ventana emergente. Un mensaje en la pantalla, con una simplicidad aterradora, decía: «Sabemos quién eres». Mi estómago se contrajo. No era la primera vez que veía algo así, pero lo que hizo que esta vez fuera diferente fue lo que sucedió después. Antes de que pudiera cerrar la ventana, un segundo mensaje apareció. «Vives en la calle López número 34, ¿verdad, Martín?». Mis manos se congelaron sobre el teclado. Era mi dirección, mi nombre. El miedo se instaló en mi pecho, reemplazando la curiosidad inicial por una sensación de pánico absoluto. Intenté cerrar la ventana, pero antes de que pudiera hacerlo, un tercer mensaje apareció. «Si no nos envías $5,000 en Bitcoin, haremos que tu vida sea una pesadilla». Sabía que estaba en problemas. De alguna manera, este extraño había accedido a mi información personal, y ahora me amenazaba. Desesperado, desconecté la computadora de la corriente, esperando que eso terminara con todo. Pero cuando la volví a encender, las ventanas seguían ahí. Ahora no solo eran mensajes de texto, sino imágenes perturbadoras que empezaron a aparecer en mi pantalla. Imágenes de violencia explícita, algunas tan horribles que me vi obligado a apartar la mirada. Cada vez que intentaba cerrar una ventana, otra se abría con más rapidez. Los sonidos de gritos y llantos comenzaron a salir de los altavoces. Apagué el sonido, pero las imágenes seguían ahí, atacando mis sentidos. Mi corazón latía con fuerza, sentía que el aire se volvía más pesado a mi alrededor. Intenté desconectar el módem, apagar el wifi, pero nada funcionaba. El hacker o quien quiera que fuera, había tomado el control completo de mi computadora. «Si no haces lo que te pedimos, pondremos todo esto en tu computadora y haremos que parezca que tú eres el responsable», decía el siguiente mensaje. Me estaban amenazando con incriminarme con pornografía infantil. El simple pensamiento me dejó sin aliento. Ahora la situación había escalado a algo mucho más serio. Estaba siendo extorsionado, y no solo estaba en juego mi dinero, sino mi reputación, mi vida entera. La sensación de estar atrapado en una red que no podía controlar era sofocante. Intenté llamar a Víctor para pedirle ayuda, pero él no contestaba. Estaba solo en esto. Después de varias horas de pánico y sin saber qué hacer, decidí acudir a la policía. Pensé que tal vez ellos podrían rastrear a este hacker, detenerlo de alguna manera. Pero cuando llegué a la estación, las cosas no mejoraron. La policía tomó mi declaración, pero su respuesta fue desalentadora. «Estos casos son complicados», me dijeron. «Es difícil rastrear a alguien en la Deep Web, y más aún si están usando servidores extranjeros». Salí de la estación sintiéndome más vulnerable que nunca. Había esperado algún tipo de solución, pero lo único que me ofrecieron fue una vaga promesa de investigarlo. Esa noche, volví a casa con una sensación de derrota total. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que me acercaba a la computadora, mi cuerpo reaccionaba con un sudor frío, y mi corazón comenzaba a latir descontrolado. No podía dormir bien, y cuando lo hacía, soñaba con esos mensajes, esas imágenes. Y entonces comenzaron las cosas extrañas en mi vida diaria. Primero fueron llamadas telefónicas en medio de la noche. No había nadie al otro lado, solo el sonido del viento o una respiración pesada. Luego, una mañana, encontré una nota debajo de la puerta de mi casa. No decía mucho, solo una palabra: «Observamos». Lo peor de todo ocurrió un día mientras sacaba la basura. Cuando me acerqué al final del camino, noté una figura a lo lejos. Era un hombre vestido con ropa oscura, parado justo frente a la casa, observándome. Me detuve, esperando que se moviera o hiciera algo, pero no lo hizo. Solo se quedó allí, inmóvil, mirándome. El miedo me paralizó. Intenté parecer tranquilo mientras regresaba rápidamente a la casa, pero sabía que algo andaba mal. Esa noche, instalé cámaras de seguridad alrededor de la casa, convencido de que algo horrible estaba por suceder. A pesar de las cámaras, las cosas no mejoraron. Cada vez que revisaba las grabaciones, no había nada. Ningún rastro del hombre que había visto frente a mi casa, pero yo sabía que estaba ahí.
Lo sentía, como una presencia constante que acechaba en la sombra. Una madrugada, mientras revisaba las cámaras desde mi teléfono, vi algo que me heló la sangre. Justo frente a la cámara que daba al jardín trasero, la misma figura que había visto días antes apareció por unos segundos. No hizo nada más que mirar directamente a la cámara, como si supiera que yo lo estaba observando. Luego, desapareció en la oscuridad. Esa fue la gota que colmó el vaso. Llamé a la policía de nuevo, pero esta vez no se molestaron en enviar a nadie. Para ellos, no era más que el delirio de un hombre que había visitado un rincón oscuro de Internet y había salido con las manos quemadas. Decidí mudarme. Convencí a mi esposa de que necesitábamos empezar de nuevo, lejos de ese lugar. Nos mudamos a otra ciudad, lejos de todo lo que nos recordaba esa experiencia. Pensé que con el tiempo, el miedo se desvanecería, que los recuerdos de esos días quedarían atrás. Pero no fue así. Hasta el día de hoy, cada vez que salgo a la calle o reviso mi correo electrónico, temo encontrarme con un mensaje, una señal de que aún me están observando. He aprendido a vivir con el miedo, pero nunca he podido sacudirme la sensación de que, en algún lugar de la red, hay alguien esperando que baje la guardia. Los susurros de la Deep Web siguen presentes, y aunque he bloqueado todos los accesos a ese mundo, sé que el peligro sigue allí, acechando en las sombras. No sé si algún día podré estar completamente en paz. Pero una cosa es segura, nunca volveré a asomarme a ese abismo. La primera vez que noté que Ana no estaba en su puesto, pensé que se trataba de una falta de asistencia cualquiera. Después de todo, todos teníamos nuestras vidas fuera de la fábrica, y a veces los problemas personales te arrastraban fuera del trabajo, sin previo aviso. Ana y yo no éramos las mejores amigas, pero sí habíamos compartido conversaciones suficientes durante los turnos nocturnos para que yo la considerara cercana. Era el tipo de persona que siempre mantenía la calma, aunque las máquinas estuvieran alborotadas y los horarios de entrega nos presionaran. Así que, cuando pasaron 3 días y Ana seguía sin aparecer, algo en mi interior empezó a revolverse. Intenté no pensar demasiado en ello, diciéndome que tal vez estaba enferma o que había tenido algún contratiempo con sus hijos. Pero la verdad es que Ana jamás se tomaba días libres sin avisar. Era meticulosa, organizada, siempre me contaba cómo tenía que equilibrar el trabajo y la vida como madre soltera de 2 niños pequeños. Una tarde, mientras descansaba después de un largo día de trabajo, me encontré revisando mi teléfono. Facebook era mi forma de desconectar, una especie de rutina diaria para escapar de la monotonía de la fábrica. Fue entonces cuando vi el vídeo. El rostro de Ana apareció en mi pantalla, pero no era la Ana que yo recordaba. Su expresión era de puro terror. Parecía fuera de sí, su piel estaba pálida y sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. En el vídeo, Ana hablaba rápido, a trompicones, sus palabras se atropellaban mientras intentaba describir lo que había visto. Hablaba de un tráiler estacionado cerca de un almacén abandonado, lleno de paletas cargadas con restos humanos, pequeños cuerpos que parecían los de niños. Era como si intentara entender lo que había visto, pero las palabras apenas le salían. Lo único que quedaba claro era el miedo palpable en su voz. Recuerdo que mi primer impulso fue negarlo, rechazar la idea de que algo tan horrendo pudiera ser cierto. Pero entonces, Ana rompió a llorar, y supe, en ese instante, que lo que decía no era producto de su imaginación. Intenté contactarla de inmediato, pero nunca recibí respuesta. El vídeo seguía ahí, en mi pantalla, como una pesadilla de la que no podía despertar. Algo terrible le había ocurrido, y cuanto más tiempo pasaba sin escuchar de ella, más crecía la certeza en mi interior de que algo oscuro, algo más allá de lo imaginable, estaba sucediendo. Después de ver el vídeo de Ana, mi vida se convirtió en un torbellino de preocupación y preguntas sin respuesta. Pasaron días sin que nadie supiera de ella, ni en la fábrica ni en las redes sociales. La gente comentaba, especulando que había salido de vacaciones o que tal vez estaba lidiando con algún problema personal. Pero yo sabía que había algo más, algo mucho peor. La imagen de Ana con esos ojos aterrados se repetía en mi mente cada vez que intentaba dormir. Una semana después de la desaparición de Ana, tomé la decisión de ir a su casa. No podía quedarme quieta mientras la incertidumbre me consumía. Dejé a mis hijos con mi madre y me dirigí a la dirección que conocía. Cuando llegué, el lugar estaba desierto. Tocaba la puerta una y otra vez, pero nadie respondía. Los vecinos me miraban con desconfianza, hasta que uno finalmente me dijo lo poco que sabía. Una camioneta blanca había llegado una noche, y Ana, junto con sus 2 hijos, se había marchado en ella. Eso fue lo último que alguien supo. La sensación de que algo no encajaba se apoderó de mí por completo. Ana nunca habría dejado todo atrás sin avisar,
sin decirle a nadie. Era madre, al igual que yo, y sus hijos lo eran todo para ella. No tenía sentido. Mientras volvía a casa, el miedo que había sentido se convirtió en una certeza escalofriante. Algo malo le había pasado, y ahora no solo ella estaba en peligro, sino también sus hijos. 2 días más tarde, las noticias locales reportaron el hallazgo de una maleta abandonada en un vertedero ilegal de las afueras de la ciudad. Dentro de esa maleta, encontraron el cuerpo desmembrado de una mujer. Cuando escuché la noticia, mi mente se quedó en blanco. Recé, desesperadamente, para que no fuera Ana. Pero cuando los detalles comenzaron a emerger, la confirmación llegó como un puñetazo directo al estómago. Era ella. El shock fue absoluto. No podía creer que la mujer con la que había compartido tantos turnos en la fábrica estuviera ahora en una morgue, asesinada brutalmente. Mientras intentaba procesar lo sucedido, recordé el vídeo. Lo volví a ver, aunque cada vez que lo hacía, sentía náuseas. Pero esta vez me enfoqué en los comentarios. Lo que encontré allí fue aún más perturbador que el propio vídeo. Algunos usuarios decían que Ana había visto algo que no debía. Otros comentaban que estaba destinada a desaparecer desde el momento en que grabó esas imágenes. Había un comentario en particular que hizo que mi sangre se congelara. Espero que no tenga hijos, porque lo que les hicieron a esos niños se lo harán a los suyos también. Ana sí tenía hijos, y nadie sabía dónde estaban. En los días que siguieron, intenté desesperadamente encontrar respuestas. La policía no ofrecía ninguna información, y la historia no aparecía en los medios como yo esperaba. Era extraño. Aquí en México, los feminicidios y desapariciones solían ser reportados con mucha cobertura, pero este caso parecía estar siendo silenciado. Había algo siniestro ocurriendo, algo que iba más allá de un simple asesinato. A medida que pasaban los días, empecé a investigar por mi cuenta. Seguí las pistas que me daban los comentarios en el vídeo, aunque muchos parecían teorías descabelladas. El nombre de la Deep Web surgió repetidamente, una red oscura y clandestina donde, según algunos, se traficaban cuerpos humanos, niños y órganos. Al principio, no quise creerlo, pero cuanto más leía, más sentido tenía. Lo que Ana había visto era real. Había descubierto algo que nunca debió haber presenciado, y por eso la mataron. Pero, ¿qué pasó con sus hijos? ¿Estaban vivos? ¿Los habían tomado como parte de esa horrenda red? No podía soportar la idea de que esos 2 niños inocentes pudieran estar sufriendo el mismo destino que los cuerpos que Ana describió en su vídeo. Mi paranoia crecía con cada día que pasaba. Sentía que me vigilaban, como si yo también hubiera visto algo que no debía. Cada vez que salía de mi casa, sentía los ojos de alguien sobre mí. Un auto negro comenzó a estacionarse frente a mi casa, siempre con las luces apagadas, siempre presente, pero nunca con alguien a quien pudiera identificar. Las noches se hicieron largas, llenas de insomnio y miedo. Sabía que debía hacer algo, pero no tenía idea de por dónde empezar. ¿Cómo podía luchar contra una red tan poderosa y oculta? ¿Cómo podía protegerme a mí misma y a mis hijos? Mi mente volvía una y otra vez a la idea de que Ana había muerto por descubrir demasiado, y me aterraba la posibilidad de que yo fuera la siguiente. Una tarde, después de haber dejado a mis hijos con mi hermana por unos días para que estuvieran a salvo, decidí enfrentar mis miedos y acercarme al auto negro que llevaba días estacionado frente a mi casa. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban mientras caminaba hacia el vehículo con determinación. Si ellos estaban vigilándome, era hora de que supiera por qué. Me acerqué lo suficiente para ver el reflejo de mi propia figura en las ventanas tintadas. Mis manos sudaban, pero levanté la mano y toqué el cristal. Nada. El auto permaneció inmóvil, sin respuesta, pero yo sabía que había alguien adentro. Podía sentirlo. Entonces, la puerta del conductor se abrió lentamente, y un hombre salió del auto, vestido con ropa oscura, su rostro oculto bajo una gorra. Me miró fijamente, sin decir una palabra. El silencio entre nosotros era insoportable, lleno de tensión. ¿Qué quieren?, pregunté, mi voz apenas más que un susurro. El hombre me observó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, rompió el silencio con una voz fría y calculada. Deja de investigar. No sigas el camino de tu amiga. Me quedé paralizada, sin poder reaccionar. Él dio media vuelta, volvió a entrar en el auto, y sin decir más, el vehículo arrancó y se fue, dejando una nube de polvo tras de sí. Mis piernas temblaban, y sentí como si todo mi cuerpo estuviera a punto de desplomarse. Había esperado una confrontación, una explicación, pero lo que obtuve fue mucho peor, una advertencia, fría y directa. El mensaje era claro: si seguía buscando respuestas, acabaría como Ana.
Me quedé ahí de pie, mirando el punto donde el auto había estado, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. La adrenalina corría por mis venas, y aunque sentía miedo, algo dentro de mí se había encendido. Dejarlo todo, callarme. Eso era lo que querían, lo que siempre habían querido. Lo mismo que hicieron con Ana, eliminarla cuando se convirtió en una amenaza. Pero ahora, sabían que yo estaba acercándome a algo, aunque no sabía exactamente qué. Los días siguientes fueron una mezcla de terror y paranoia. Cada movimiento, cada sonido a mi alrededor parecía un recordatorio de que alguien me observaba. Por las noches, apenas podía dormir, mis pensamientos llenos de imágenes de Ana, de sus hijos desaparecidos, de lo que podría estar pasándoles. A menudo me encontraba mirando por la ventana, esperando ver el auto negro otra vez, pero no volvió. Una parte de mí quería pensar que todo había terminado, que la advertencia fue suficiente para que me dejaran en paz, pero sabía que no era así. La amenaza siempre estaría ahí, oculta en las sombras, esperando el momento en que cometiera un error. El miedo se había convertido en mi compañero constante. Unas semanas después del incidente con el auto, recibí una llamada de un número desconocido. Mi primer impulso fue no contestar, pero algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. Cuando levanté el teléfono, una voz desconocida y sin emoción habló del otro lado. Sabemos dónde están tus hijos. Sabemos dónde vives. Si no quieres que ellos también desaparezcan, mantente en silencio. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Mis hijos habían logrado encontrarlos. Lo que sentí en ese momento fue una mezcla de terror y rabia. No podía permitir que les hicieran daño, pero tampoco podía seguir viviendo bajo la sombra de este miedo constante. No tenía más opción que desaparecer, tal como lo había hecho Ana, pero esta vez con mis hijos. Esa misma noche, recogí todo lo esencial, empaqué lo que pudimos llevar y fui directamente a la casa de mi hermana. Le expliqué la situación lo mejor que pude, aunque sé que muchas de mis palabras sonaron absurdas y paranoicas. Pero no importaba, ella entendió que estaba en peligro real. Me ofreció su ayuda, pero sabía que era demasiado arriesgado involucrarla más. Lo único que quedaba por hacer era huir. Mientras conducía lejos de la ciudad con mis hijos durmiendo en el asiento trasero, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Estaba dejando todo atrás: mi vida, mi hogar, mi trabajo, la memoria de Ana. Todo lo que conocía se había desmoronado por completo en cuestión de semanas. Sin embargo, el miedo no me abandonaba. A pesar de la distancia, sabía que no importaba cuánto corriera o dónde me escondiera, siempre estarían buscándonos. Los recuerdos de Ana me acompañaban como un fantasma. Había descubierto algo que no debía, y su muerte fue el resultado de una red tan vasta y peligrosa que parecía imposible de derrotar. ¿Sería mi destino el mismo, o lograría escapar de las garras de esta oscuridad que se cernía sobre mí y mis hijos? Al final, entendí que ya no se trataba solo de buscar respuestas. Se trataba de sobrevivir. Sabía que nunca volvería a la ciudad, que mis hijos y yo debíamos vivir en el anonimato, cambiando de nombre y de lugar constantemente. Pero lo más importante, jamás volvería a investigar lo que Ana había visto. Sabía que, si lo hacía, ellos me encontrarían, tal como lo hicieron con ella. Ahora, cada vez que miro por el retrovisor mientras conduzco, busco el reflejo de un auto negro, esperando que no esté ahí. Pero la verdad es que siempre lo siento, como una sombra invisible que acecha en cada esquina. Porque en el fondo, aunque trate de dejar todo atrás, sé que nunca estaré realmente a salvo. No mientras la red oscura siga operando, alimentándose de secretos que nunca debieron salir a la luz. Así es como viviremos de ahora en adelante, siempre huyendo, siempre mirando hacia atrás, siempre temiendo el momento en que decidan que es hora de silenciarnos para siempre.